Abrimos otro bloque en Punta La M y nos vamos a meter ahora con el tema de los alquileres. La ley de alquileres, la nueva ley que comenzó a cobrar vigencia el 1 de julio del 2020 y que ya mañana va a cumplir un año, y lo que significa para los inquilinos, para también los inmobiliarios, esta nueva ley que ya están pidiendo algunas modificaciones. Vamos a hablar de, y también hacer como una evaluación de este primer año y de lo que viene hacia adelante. Estamos en contacto con Virginia Manzotti, que es la presidenta del Colegio de Profesionales Inmobiliarios de la provincia, a quien agradecemos el contacto con Punta La M. Hola Virginia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, coméntanos qué va a pasar a partir de mañana con, por ejemplo, los nuevos contratos de alquiler. Bueno, en realidad nosotros, y tuvimos nota con ustedes también, manifestamos hace un año y en realidad hace dos, porque estuvimos trabajando mucho con los inmobiliarios, con los legisladores, anticipándole que de esta ley, que tiene puntos muy positivos, sí, pero que hay dos artículos que en realidad nos preocupaban muchísimo, que tenían que ver con, primero, el incremento de los meses, o sea, en vez de 24 pasarlo a 36, que eso iba a provocar un inconveniente bastante importante, eh, sobre todo por el tema del índice, ¿no? ¿Cómo iba a repercutir el índice? Fíjate que nosotros el año pasado manifestamos, antes que se aprobara, que el índice no iba a ser un buen índice, sino que en realidad iba a ser un índice equitativo, pero ¿por qué? Porque iba a provocar daño para todos los sectores, para los inquilinos, para los propietarios, para los constructores. Y fíjate que hoy, a un día de empezar a aplicarse el índice determinado por la modificación de la ley, que sale desde el Banco Central y que no es un tema nuestro, sino que está ya impuesto en la ley, nosotros hoy entramos al Banco Central y ya hay un 41% de aumento para los inquilinos, y mañana creemos que ya va a estar en el 42%, ¿sí? En este incremento anual. ¿Qué quiere decir esto? El impacto, ¿sí? Primero, de lo que también manifestábamos, de que el inquilino no iba a saber lo que iba a pagar en el mes 13. Bueno, ya sabe que hoy, si tuviera que pagar ese ciento, y mañana creemos que va a ser un 22%. Pero Ent- entender también el impacto de pagar el 22% y ser a los semerinos le va a traer inconvenientes. Nosotros eso estamos convencidos, y más con el tema de la pandemia. O sea, vos fíjate que con el tema de la pandemia, con la situación macroeconómica y microeconómica de cada hogar, esto va a ser totalmente imprudente para el pago de los alquileres. Asimismo, el inquilino, y nosotros tenemos los números de junio, en un 95,10% pagó sus alquileres, o sea que el inquilino está haciendo un esfuerzo enorme en este momento para pagar los alquileres. Solamente el 4,9% no pagó el alquiler en junio. Pero también vemos que la ley, ¿sí? También provocó otros males que tienen que ver con el retiro de las propiedades por parte de los propietarios. La rentabilidad es la más baja de la historia, y el retiro de las propiedades, que también lo medimos en nuestra encuesta, en mayo fue el 1%, pero en junio fue el 5,4% en viviendas, y en comerciales en mayo fue el 0,2% y en junio fue el 1,4%. O sea, hay un aumento de que los propietarios también están sacando las propiedades, y vos sabés muy bien que esto es la ley de la oferta y la demanda. A menos propiedades ofrecidas, mayor es el aumento de los valores de los alquileres. Virginia, muchos temas para detenernos. Vos recién decías, bueno, este inconveniente que el mes 13 que iba a pasar, que ya hay un 40-42%. En el informe que ustedes publicaron, también yo fui anotando algunos datos, por ejemplo, en el tema de las casas, cerraron contratos por un 52,4% por encima de alquileres vencidos, 40,8% en departamentos y 39,1% en comercios. Digo, la Sí. diferencia es similar a lo que va a ocurrir mañana. Entonces le pregunto, No, es otra cosa, estamos hablando de cosas distintas. a A ver, por ver, favor, si te puedes explicar. el propietario que tiene un departamento, que tiene una casa, que durante el 2020 sí no pudo aumentar, porque los DNU consecutivos y las prórrogas de los DNU hicieron de que ese propietario durante el 2020 no cobrara aumentos, Sí, ¿sí? Entonces el propietario, si vos tenés un departamento donde vos cobrabas en marzo del 2020 15.000 pesos, ¿sí? ¿Cuánto crees que deberías aumentarlo al año? ¿Eh? O sea, son cosas distintas. Primero,
el propietario, en este caso, al haber sido congelado su alquiler durante un año seguido, donde nosotros, por ejemplo, siempre, y eso lo quiero hacer hincapié, fíjate que antes de la intromisión del Estado en los contratos entre privados, ¿sí? Los aumentos en Córdoba y en casi todo el Sí. país eran del 35% anual. O sea, alguien que alquilaba en julio del año pasado, mañana, hubiera pagado el 35% de aumento. Mañana va a pagar el 42%. Entonces hay que diferenciar. Una cosa es el aumento que hicieron los propietarios por el congelamiento que hubo durante los 12 meses del 2020, que no pudo aumentar sus alquileres, y otra cosa es el que hizo el contrato a partir del 1 de julio del 2020, aquel inquilino que dijo yo quiero alquilar igual y que alquiló en julio del 2020, hoy tiene un incremento del 40%, de mañana del 42%, hoy ya es el 41%, del 42%, siendo que hubiera sido el 35%. Claro, ustedes El ven. tema, de la, el tema del DNU, perdón, el tema del DNU es una cuestión, digamos, de lo que pasó con la pandemia. Si no hubiera habido pandemia, si no hubiera, los propietarios durante el 2020 hubieran cobrado sus alquileres como correspondía, y hoy por hoy, sin la ley, hubieran cobrado el 35%. Bueno, mañana la ley determina que es el 42%. Y estos números que yo te leía recién, el 52% por ejemplo de alquileres en las casas, el 40% en departamentos y el 39% en los comercios. Entonces, según el informe que ustedes publicaron, ¿a qué obedece? Obedece a que durante el 2020 los propietarios de esos inmuebles no pudieron aumentar sus alquileres. Por eso te digo, si no hubiera habido pandemia, que hubiera congelado esos alquileres, ¿sí? Los propietarios hubieran cobrado los alquileres como venían. Hubo una pandemia que dijo, señores, ustedes durante el 2020 no pueden aumentar los alquileres. Entonces la gente no puede cobrar el mismo alquiler del año pasado en marzo o en abril. ¿Se entiende? Sí, sí, Pero sí, son sí. cosas distintas. El índice por el tema del alquiler propuesto por esta ley, a que nosotros consideramos que es un desastre, sobre todo el índice, tratándose de que estamos en Argentina. A ver, Argentina, yo te pregunto, vos, los últimos 20 años, ¿pudo solucionar el tema de la inflación? Sí, no. No. Entonces, ¿cómo van a hacer un índice para los inquilinos? ¿Sí? Que más allá de la pandemia, que se base, aunque sea el 50% de la inflación en este país, no estamos en Suiza acá, estamos en la Argentina, nosotros lo dijimos hace un año. Olvídate de lo que pasó con la pandemia. Pensá en el inquilino, ¿sí? Que tiene sus sueldos donde sus aumentos no han sido y donde la inflación ya está rondando en el 70%, 67%. Y, Entonces, y te, hacer un índice con respecto al tema de la inflación en este país es imprudente. Y antes el índice de que fuera con esta nueva fórmula que mezcla inflación y salarios, ¿antes cómo se determinaba? El 35% por acuerdo de partes. Nunca superamos en vivienda el 35%. Nunca. Yo como inmobiliaria he cobrado hasta el 25% anual. Yo y muchos colegas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nosotros tampoco nos conviene que se vaya el inquilino. O sea, eso hay que entenderlo también. Entonces, el acuerdo de partes te flexibiliza. Mira lo que está pasando ahora. Ahora, todos los inquilinos, ¿sí? En esta ley histórica que iba a ser por parte de las asociaciones de inquilinos, nos están pidiendo, por favor, que intervengamos con los propietarios para que no le cobren el 42%, porque no llegan, Claro. no llegan. Nos están pidiendo el 32, el 33, el 34, que es lo que normalmente hacíamos. Entonces, ahora el propietario se va a decir, bueno, bárbaro, me congelaron. Aprueban una ley, festejan, histórico, todo el mundo festejando la ley de alquiler, y ahora me dicen que no haga eso con la ley, que cobre menos que la ley. Entonces, ¿qué ¿Se estamos podría hacer haciendo? eso? Los propietarios podrían decir, vamos a cobrar, vos recién decías, los inquilinos piden, por ejemplo, El propietario, cobrar el menos. propietario se va a basar, el propietario se va a basar en la ley histórica que propusieron las asociaciones de inquilinos. ¿Qué va a hacer? Cuando el inquilino tenga inconveniente en pagar, se sentará con ellos, nos sentaremos como inmobiliario, y de nuevo, nosotros que somos los delincuentes, los estafadores, tenemos que volver a mediar para que ese inquilino no se quede sin casa. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace intervenciones del Estado en algunas leyes. Nosotros estamos proponiendo desde COFESI, desde el Consejo Federal de Colegio Inmobiliario, y desde todos los colegios profesionales del país,
¿sí? Que se modifiquen dos artículos de esta ley malograda en esos artículos, porque la otra parte de la ley es buena, es muy buena. Ok. Ahora, ¿qué estamos pidiendo? Que se vuelvan a los contratos de 24 meses, ¿sí? Y que el tema de del índice de aumento lo determinen las partes, Muy bien, lo Virginia. determinen las partes. Te agradecemos muchísimo el contacto con Puntel AM, como siempre, muy Dale. amable. Muchas Acabamos gracias, de hasta hablar luego. con Virginia Manzotti.